Alianza Cristiana y Misionera, sede Barranco. En esta ocasión nos toca abordar el tema muy peculiar. El tema se titula No se quejen unos a otros. El texto de referencia está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 9, que dice así: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Señor, te damos gracias en esta hora por este momento tan particular que nos regalas. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, porque solamente en tu gracia, en tu misericordia descansamos y reposamos. Permítenos, Señor, que al abordar este tema tan peculiar, nos conceda la libertad de tu Espíritu en el ministerio de tu palabra en esta ocasión. Porque así te lo pedimos en el santo, muy santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. No hay duda que quejarse es algo tan natural y sucede de una manera muy espontánea y que a veces olvidamos, queridos hermanos y amigos, que la queja a los ojos de Dios también es un pecado. Es muy serio, reprensible, pudiéramos decir, y a veces ignorado este pecado. La queja tiene que ver con algo muy nuestro, muy natural. Somos propensos en virtud de la inclinación de nuestro corazón. Somos parte de una sociedad que siente que merece, ¿no es cierto?, todo lo bueno, y por eso de alguna manera u otra nos quejamos. La Real Academia, por ejemplo, define la queja como la expresión con la voz acerca del dolor o la pena o algún descontento que se puede sentir. Ahora bien, para el cristiano esta definición es un poco más seria y va a tomar otra dimensión, por cuanto quejarse también es una demostración de descontento, permítame decirlo, de descontento hacia Dios. ¿Alguna vez nos hemos encontrado con alguna persona quejosa? O como dicen en mi tierra, una persona quejeta, o mejor, somos de aquellos que nos quejamos con mucha frecuencia. Si en alguna medida una de estas dos preguntas encaja con nosotros, este tema en esta mañana es obviamente para nosotros. Yo tenía un compañero de trabajo que tenía esta peculiaridad de quejarse. A veces llegábamos a la reunión del sindicato y le preguntábamos al final de ella, ¿qué te pareció la reunión? Y él nos decía, no entendí nada, pero igual me opongo. Otra vez llegaba tarde a la reunión y preguntaba, ¿de qué se trata para oponerme? O sea, era una persona con esta característica. Hoy vamos a ver dos segmentos muy importantes de este tema. En primer lugar, vamos a ver algunas generalidades sobre la queja. Y en segundo lugar, la bienaventuranza de decirle sí a la alabanza y no a la queja. En primer lugar, algunas generalidades sobre la queja. Y tenemos algunas preguntas ahí. En primer lugar, por ejemplo, ¿cómo empieza el círculo vicioso de las quejas? Tome nota lo primero, mire. El motivo de las quejas no tiene que ser algo grande ni espectacular, no tiene que llamar la atención de todas las personas, ni ser de alguna manera u otra un conflicto único o de carácter urgente. Las quejas, permítame decirle, mi hermano, son sencillas, discretas, pequeñas, a veces difíciles de detectar, pero al mismo tiempo son tan malignas, son tan dañinas y muchas veces muy lastimosas. Pero en segundo lugar, hay un aspecto un poquito curioso, que se inician de una manera muy sencilla, muy suave, muy simple, casi como una especie de intrascendencia. Y entonces tenemos algunas expresiones como, por ejemplo, este sujeto no está haciendo lo que yo puedo hacer mejor. Pudiéramos también decir, estos no cumplieron con lo que prometieron.
Yo puedo enseñar mejor que esas personas. Qué mal enseña ese tipo. Otras veces el servicio de hoy no me gustó tanto. Algunas personas dicen eso. Este tipo no es un buen ejemplo y no debería estar ahí. Este de acá no hace mucho y el de más allá no sabe tratar a su familia. Expresiones así, de alguna manera muy sencillas, muy suaves, hermanos. Pero si de alguna manera estas quejas continúan y continúan sin tener un final. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Dice la Escritura que no debemos juzgar. Solamente hay un juez con mayúscula, queridos hermanos, y no dejó lugar para otro, ni siquiera para un ayudante, hermano. Así que dejemos de quejarnos, que podemos estar, hermanos, quejándonos contra el prójimo, contra Dios y aún contra nosotros mismos también, y poder juzgar al prójimo y a nuestros hermanos. En primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿qué repertorio de queja tenemos? ¿Quién no se ha quejado alguna vez del trabajo, de la comida, del clima, de los hijos, de los vecinos o del costo de la vida? Nosotros tenemos una miscelánea de quejas, un repertorio de quejas. Fíjese, en primer lugar, quejas de familia. Que mi familia es tal cosa, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que no me gusta la comida, que a mis hijos les dejan muchas tareas. Quejas de familia. Quejas del trabajo, hay algunas también. Qué lata es este jefe, no soporto este trabajo, qué pereza, es lunes, qué lejos queda mi trabajo, que me pagan poco, que no soporto más esta situación, que no estoy contento aquí, fíjese. Quejas espirituales, también hay quejas espirituales, fíjese, que Dios no me escucha, que Dios no me responde, que Dios está lejos de mí, que no entiendo cuando leo la escritura, que el culto es muy largo. Bueno, ahora ya no tanto, obviamente, en ningún lugar tenemos que restringirnos, pero nos quejamos también de esas cosas. Quejas de la vida en general. Que hace mucho calor, que hace mucho frío, que te hacen esperar, que es poco, que es mucho, que ya estoy cansado de esta perra vida. Dicen algunos también así, fíjese. También quejas varias. Que no hay solución, que la plata no alcanza, que siempre estoy en necesidad, que siempre ando de mal humor, que no puedo, que está feo, que le falta, que le sobra. Y aún, hermano, esta queja, que esta vacuna china Sinopharm no será efectiva. Escuché de alguien que mientras no venga la Pfizer no se va a vacunar. Una queja. Y queridos hermanos, en noviembre del año pasado también nos quejamos los peruanos, que no le dieron pase y pelota a la Padula, hermanos. Nos quejamos de eso, ¿verdad que sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Queridos hermanos y amigos, no más quejas, dice el Señor. Hagamos ayuno de quejas, hermanos, durante este mes o durante esta temporada también. Dios solamente quiere gratitud. No quiere escuchar ninguna queja de nuestros labios. Quiere más bien que nos esforcemos, hermanos, por buscar la paz con Él, con nosotros y obviamente con los demás también. Con los demás también. Tercera pregunta. ¿A quién dañamos realmente cuando nos quejamos? Miren lo interesante, en primer lugar nos dañamos a nosotros mismos. La queja, mire el proceso, la queja conduce al enfado, a la amargura y muchas veces puede llegar hasta a la depresión. El Señor nos ama, hermanos queridos, y no desea que nos dañemos a nosotros mismos en primer lugar. En segundo lugar, también la queja afecta a otros. Nadie disfruta siendo miembro de la brigada de los aguafiestas, ¿sabe usted? Nuestros pensamientos negativos van a afectar a los que nos rodean de alguna manera u otra, como veremos más adelante un énfasis de ello. Pero en tercer lugar también va a afectar a Dios. ¿En qué sentido, hermano? Es que la queja cuestiona el carácter de Dios. Es como si estuviéramos diciendo: Señor, lo has estropeado. Tuviste la oportunidad de complacerme, pero al final, Señor, lo has echado a perder, Señor. Fíjese entonces las tres dimensiones de qué es lo que afecta y cómo afecta la queja
a nosotros mismos, a los demás y obviamente al Señor. Estaba leyendo un artículo de quiénes se quejan más. Una compañía encuestadora británica, Engage Mutual, dice y concluye lo siguiente. Dice que los hombres se quejan más que las mujeres, especialmente cuando están enfermos. Miren la imagen de contraste, es así. Los hombres se quejan más que las mujeres, especialmente cuando están enfermos. Y mire la imagen de contraste, ella puede estar encinta, puede estar en estado, ¿verdad? Y trabaja duro y parejo, hermano, mientras él, hermano, con una gripecita, ya se le acaba el mundo. Es que la estrategia que la mayoría usa de los hombres, dice esta encuestadora, es exagerar los síntomas para lograr la comprensión del amigo, de la familia o de la esposa o de los más allegados. Entonces, fíjese, tenemos allí un detalle muy curioso. En quinto lugar, tenemos otra pregunta. ¿Por qué nos quejamos tanto y tan fácilmente? Mire que de manera general podemos responder esto en dos sentidos. En primer lugar, nos quejamos porque pensamos que merecemos más. Nos quejamos porque pensamos que merecemos más. En segundo lugar, también nos quejamos porque las cosas no salen como esperamos. Permítame decir lo siguiente. En el Nuevo Testamento, o en la Biblia, la palabra de Dios, tenemos un vivo ejemplo de lo que es quejarse comparado y relacionado con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Lea conmigo un breve extracto de Lucas 15, 28 al 30. Dice, entonces el hermano mayor, tome nota, lo subrayado, ¿ves? Se enojó y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca, subrayado, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, tome nota, este tu hijo, ya no es su hermano, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, no estaba comprobado que gastó su dinero con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabe qué está hablando aquí, hermano? La queja del hijo mayor fue una demostración de su orgullo, de pensar que merecía más que el hijo menor. Y también era una expresión de tres cosas: de incredulidad, menosprecio y soberbia frente a lo que él tenía. Hermano querido, este muchacho no debió quedarse en la casa. A él también le dieron la herencia. A él también le dieron lo que le correspondía, pero se quedó. Y mira lo injusto, nunca me ha dado. No, sí le dieron toda. Y le dice, este es tu hijo, ya no es su hermano. O sea, la soberbia, hermano, la queja, ¿cómo puede generar una situación así? Por lo que al quejarse este muchacho estaba expresando, como digo, soberbia, molestia y desprecio a su hermano menor. Y así nosotros algunas veces nos mostramos por lo que tenemos y no somos agradecidos con el Señor. Pero hay una segunda referencia también. Mire, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo todavía más claro. Se trata de los israelitas, quienes después de haber visto milagrosamente la liberación del Señor desde Egipto y de ver milagro tras milagro, se quejaron por falta de agua. Mire Éxodo 17:2. Y altercó el pueblo con Moisés, tome nota, se quejó y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Pero mire lo último, ¿por qué tentáis a Jehová? Olvidaron el milagro de su salida. Y noten que la queja, si bien es cierto, fue dirigida a Moisés, era en realidad una expresión de descontento contra Dios y obviamente de cuestionamiento hacia el Señor. Por eso es que también podemos decir que la raíz de las constantes quejas es porque hay un olvido de lo que Dios nos ha dado y muchas veces una falta de gratitud. Es que la queja, hermanos queridos, es un problema del corazón. Es un problema muy adentro y obviamente es un pecado contra Dios. En sexto lugar, ¿qué consecuencias traen las quejas? ¿Qué consecuencias
generan las quejas? Fíjense, mis hermanos y amigos. En primer lugar, quejarse es pecaminoso. Judas, versículo 15 y 16, mire que 3 veces va a decir que los que encabezan el grupo de apóstatas son personas impíos, y dice que son quejosos. Dice, impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, estos son murmuradores. La versión paralela traduce quejosos, querellosos, que andan según sus propios deseos. Aquí los quejosos, hermanos, están colocados a la cabeza de la lista de los impíos. Quejarse implica una rebeldía contra Dios, mire. En segundo lugar, también quejarse hace que nuestras oraciones sean en vano. Mateo 6, 10 al 11 dice, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Queridos hermanos y amigos, no podemos decir por lo menos esas 2 cláusulas, sea hecha tu voluntad, y estar esperando que sea hecha nuestra voluntad. No podemos decirle al Señor, danos hoy el pan de cada día, y estar esperando antojos y lujos para mañana. El acto mismo de estar orando al Señor implica obviamente que estamos esperando de Él, pero si nos quejamos acerca de lo que Dios nos da, será mejor, hermanos, no orar si es que nos estamos quejando. En tercer lugar, quejarse también solo conduce a la infelicidad. Dice Job 10, la primera parte del versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida. Mire esa expresión, sopese esa expresión, está mi alma hastiada de mi vida. Al quejarnos, fíjese, mi hermano, nuestras mentes se ocupan tanto de nuestras quejas que dejamos de lado el pensamiento de Dios y en su palabra. Además, fíjese, nos hace la queja inútiles para el servicio del Señor. Una persona feliz puede ofrecer consuelo y ayuda a los demás, pero una persona quejosa no puede ayudar, no puede consolar a los demás también. Y en cuarto lugar, quejarse, como decíamos hace un instante, contamina a otros. Mire la segunda parte de ese versículo, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Mire qué expresión tan radical de esta provisión ahí del Señor. Es que la queja invita a que otros hagan lo mismo, hermanos. Eso contamina las relaciones, las interrelaciones, de forma tal que se va contaminando nuestras interrelaciones, ya en el trabajo, ya en la iglesia y en el entorno donde nos movemos. Hay un refrán muy curioso ahí en mi tierra que dice, quien con lobos anda, a aullar aprende. Repito, quien con lobos anda, a aullar aprende. Es decir, la queja contagia, contamina a todo aquel que la escucha. Una primera medida entonces aquí sería rehuir, evitar a las personas quejosas, criticonas, murmuradoras y chismosas, hermanos. Y a veces pensamos que con nuestra queja vamos a ayudar y pensamos que si nadie dice nada, nunca van a cambiar las cosas, como si las palabras negativas pudieran producir cosas positivas. Pero esta séptima pregunta voy a manejarla con mucho cuidado por la coyuntura que acabamos de pasar en nuestra patria, en nuestro país. Mire esta séptima pregunta. Todo descontento es queja. Todo descontento es queja. Con cuidado digo lo siguiente. En primer lugar, no. No todas las veces que expresamos nuestro descontento significa una queja. ¿Por qué decimos eso? En ocasiones, presentar de una manera sensible y también responsable puede ser algo bueno, algo bueno. En tal sentido, decir que algo no nos gusta no es necesariamente quejarse. Por ejemplo, cuando decimos a veces una opinión respecto a una comida que no nos agrada, o con respecto a una prenda de vestir que no nos gusta, ¿se da cuenta? En segundo lugar, de la mano con ello, reclamar o protestar
por algo subrayado que consideramos justo, no siempre constituye una queja. Repito, reclamar o protestar por algo que consideramos justo no siempre constituye una queja. Mire que en América Latina y en nuestro país en el 2011, usted y yo tenemos la libertad, mire la ventana que sigue, de pedir el libro de reclamaciones cuando a usted no lo han atendido bien. Yo he tenido que pedir el libro de reclamaciones en algunas tiendas, en algunos negocios que la atención no ha sido óptima. También he pedido el libro de reclamaciones en unas agencias, en unas aerolíneas, por ejemplo, cuando el trato no ha sido correcto y he hecho mi reclamación. ¿Eso es lícito o eso es correcto también? También hay pedidos de orden sociolaboral o deportivo en la ventana que sigue. Por ejemplo, cuando se pide techo para todos, sueldos dignos ya, no al abandono de la salud. O sea, reclamos de orden sociolaborales cuando tienen un criterio correcto. Pero también hay en el ámbito deportivo, por ejemplo, un jugador que injustamente fue sacado, ¿no es cierto?, hasta que demostró que no había ocurrido lo que ocurrió. Y hay un equipo actual que está haciendo un reclamo, ¿no es cierto?, ante la entidad superior para ver si por lo menos pueden obtener, ¿no es cierto?, una solución a esa situación que está afrontando. Repito, hermanos queridos, no todos los reclamos son necesariamente quejas. Aunque sí creemos, y con esto con cuidado lo digo también, aunque sí creemos que debemos guardarnos, mis hermanos y mis amigos, de una constante insatisfacción y de una actitud crítica frente a todo, y si eso nos lleva a la violencia donde se deriva en sangre, eso sí es falta, eso sí delante de los ojos de Dios es pecado. Es pecado, hermanos. Cuando eso ya degenera en desorden, en caos, violencia y sangre, eso es pecado delante de los ojos del Señor. Pero en tercer lugar, en la Biblia vemos tanto quejas como lamentos. Sí, mire el Salmo 44, 23 dice, despierta Señor, ¿por qué duermes? Levántate. Pero luego dice, no nos rechaces para siempre. ¿Se da cuenta el matiz de queja, pero a la vez de lamento? Algunos de estos salmos, y usted va a revisar en la Biblia algunos salmos de lamento, de comunidades enteras, concretamente del pueblo de Israel, y de algunos siervos, de algunos individuos que protestan por circunstancias individuales. Pero en cada caso, son personas que claman a Dios y dicen, Señor, no sabemos qué pasa, no sabemos qué está sucediendo, pero Señor, queremos que detengas eso. Ahora bien, en cuarto lugar, de la mano con lo anterior, ¿cuál sería la diferencia entre la queja pecaminosa y el lamento sin pecado? Repito, la diferencia entre la queja pecaminosa y el lamento sin pecado. Permítame decirle, hermanos, considero que es la humildad y el orgullo. Es decir, lamenta el humilde y se queja el orgulloso. Le repito, lamenta el humilde y se queja el orgulloso. La diferencia está en reconocer que si estamos lamentando nuestras circunstancias, pero sin pecado, estamos clamando a Dios en una actitud de humildad. Así que la gran diferencia entre la queja pecaminosa y el lamento sin pecado es sencillamente la humildad, la sencillez delante de los ojos del Señor. Mire hasta dónde nos lleva a abordar este tema de la queja. Pero en segundo lugar, la bienaventuranza de decirle sí a la alabanza y no a la queja. Tengo por ahí un material que dice que debemos decirle no a las quejabanzas. Hay que decirle no a las quejabanzas, pero sí a las alabanzas. Y alguien con propiedad ha dicho que en la ventanilla de quejas a Dios, la ventanilla está larga la fila. Y la ventanilla que dice alabanzas a Dios está corta. ¿Por qué? Porque nos quejamos más que alabamos y agradecemos al Señor. Mire, por ejemplo, el Salmo 104. Mire lo que dice como una especie de preintroducción. Entren por las puertas, ¿qué? Con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Mire qué actitud. En segundo lugar, cuando uno va a 1 Tesalonicenses 5:18 dice, sean
Agradecidos. ¿Cuándo? En toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y en tercer lugar, Hebreos 13:15 corona esto y dice: ofrezcamos no de cuando en cuando, siempre a Dios. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza. No dice sacrificio de quejabanza, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué interesante, qué bendición estos textos para nosotros. Tenemos una pregunta: ¿cómo se benefician los que superan el espíritu de queja, hermanos? Mire que hay una utilidad muy importante. En primer lugar, primer beneficio, hermanos queridos, importante de aquellos que superan la costumbre de quejarse, es que pueden ver los asuntos bíblicamente y con objetividad. La persona quejumbrosa, ¿sabe usted? Rara vez se detiene a considerar cómo es que Dios ve sus asuntos. Y entonces estas personas caminan por caminar, existen por existir, como que no tiene propósito su vida, queridos hermanos. En segundo lugar, una persona encuentra otro beneficio, va a empezar a discernir, ¿ve? Que a veces sus propios errores han sido la raíz o causa a veces de las dificultades. Es decir, va a tener ahora menos posibilidad de incurrir en el mismo error en lo sucesivo de quejarse y seguir quejándose. En tercer lugar, también otro beneficio es que nuestras vidas empiezan a enriquecerse si miramos las cualidades de las personas en lugar de sus errores. Esto es importante, hermano, ver cualidades y virtudes y no solamente errores y fallas en la gente, y obviamente eso nos ayuda. Y en cuarto lugar, un elemento importante de aquellos que superan el espíritu de queja, dice, nos trae salud. Allá Salomón, siglos atrás, nos dice que el no quejarnos nos va a traer salud, porque dice, un corazón que está gozoso hace bien como sanador. Pero un espíritu que está herido o quejoso le seca los huesos. Le seca los huesos, mis hermanos queridos. Mire qué interesante esta verdad. Segunda pregunta, entonces, frente a eso, ¿cómo morir a la queja? ¿Cómo morir a la queja? En primer lugar, hermanos, es necesario tener presente primero que la queja, ya lo dijimos, es un pecado directo contra el Señor. Es lo primero de lo primero, hermanos, considerar que la queja por queja es un pecado contra el Señor. En segundo lugar, tomar en serio, hermanos, cuando nos quejamos. Es decir, mi hermano querido, es muy sutil justificar la queja. Es muy sutil. Necesitamos confesar nuestra queja y arrepentirnos, hermanos, cada vez que lo hacemos. Cada vez que se produce esa queja en nosotros. En tercer lugar, algo importante también, debemos ser más intencionales y diligentes a la hora de agradecer. Es decir, ser muy específicos en aquello que le estamos presentando al Señor. Y finalmente, pedirle al Señor que nos ayude a confiar en su soberanía sabia, buena y a la vez perfecta, queridos hermanos. Voy cerrando. ¿Cómo vencer la queja? Entonces, hay mecanismos que nos van a ayudar a no caer presa de la queja, mis queridos hermanos. En primer lugar, no hagamos una queja, sino una petición. El Salmo 102:1 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Mire qué interesante. Escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No hagamos una queja, sino una petición. Recordemos que Dios ve la actitud de corazón, mis hermanos. Aunque nuestro reclamo, dijimos hace un rato, sea justificado, hermanos, Dios lo captará como queja. Y eso hará, ¿qué cosa? Que se reduzcan las posibilidades de ser bendecidos en alguna oración que le hayamos hecho al Señor. Ejercitemos más bien la fe, creyendo que Dios va a operar y a obrar a nuestro favor. Pero en segundo lugar también, ¿cómo vencer la queja? Cuando ya lo hayamos dicho, dejar que Dios actúe. El Salmo 142:2 dice, delante de Él, mire lo que dice,
expondré mi queja delante de Él, manifestaré mi angustia. Querido hermano, solamente el Señor puede cambiar a las personas. Así que quitémonos de en medio, seamos, queridos hermanos y amigos, pacientes y démosle la oportunidad al Señor. Dejemos que el Señor haga su trabajo. No nos inmiscuyamos en sus asuntos y Él hará lo que no podemos, porque Él tiene recursos que ni siquiera imaginamos, mis hermanos. En tercer lugar, lo que debemos hacer, más bien, mientras esperamos, es que Dios actúe. Job 9:27, mire lo que recalca otra vez Job. Ahora dice, olvidaré mi queja, ¿ve? Dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Mire qué interesante. Ahora el cambio de actitud. Olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Tenemos que alabar al Señor, aún hermano querido, en medio de nuestras circunstancias. Y nunca le atribuyamos al Señor despropósito alguno. Nuestras quejas también, más bien, deben entrar en nuestras oraciones, en nuestra vida de oración, para que podamos preguntarle al Señor cómo es que Él quiere que manejemos nuestras situaciones, incluso, hermano mío, en nuestras circunstancias difíciles, aún en esta emergencia, aún en esta situación, hermano, de tal manera que le traigamos honra al Señor. Recordemos que Dios está en el control aún de esta circunstancia en la cual estamos viviendo. Y en cuarto lugar, el texto de referencia: no transferir quejas a los demás. Repito, no transferir quejas a los demás. Santiago 5:9, el texto de referencia dice: no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Es decir, mis hermanos, debemos evitar el descargar nuestras frustraciones al prójimo. Dios nos ve, Dios oye nuestras palabras y obviamente, hermanos, más que nuestras palabras, va a conocer nuestras motivaciones. El juez, dice el relato sagrado, ya está a la puerta, ya no como Salvador, sino como juez. Ya no como Redentor, sino como aquel que ha de juzgar nuestra vida. Voy cerrando, hermanos. Conclusión. He aquí, no quejarnos unos contra otros. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si en lugar de quejarnos los unos contra los otros, comenzamos más bien a amarnos unos a otros? Como el Señor lo pide. Animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, consolarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros. ¿Sabe cuál sería la consecuencia de eso, hermano? Es que cumpliríamos con el plan de Dios para nuestras vidas. El relato que acabamos de leer dice: el juez ya está a la puerta. ¿Qué estamos esperando, hermano? Para decidirnos, no quejarnos, a no murmurar y no juzgar incorrectamente a los demás. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora reconocemos que hemos pecado. Necesitamos ser perdonados. Quita, Señor, de nosotros todas esas quejas y ponga amor en nuestro corazón hacia el prójimo. Guíanos, Señor, para ser un fiel testimonio verdadero. Siervos tuyos que te aman, que consuelan, que escuchan y construyen en lugar de quejarse y juzgar. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu ruta por encima aún de nuestras posibilidades humanas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Amén.